Hola a todas, bienvenidas una semana más al programa Autoestima para el Liderazgo. Hoy voy a hablarte de cómo puedes anticiparte a los problemas antes de que ocurran. Y ahora sí, vamos a empezar con el tema de la semana, es decir, cómo puedo yo anticiparme a los problemas antes de que surjan. Para ilustrar un poquito el tema del que voy a hablar, te voy a contar una historia personal. Como sabes, y si no lo sabes, te lo cuento hoy, si eres nueva. Yo estuve trabajando durante 10 años como abogada. En el año 2018 decidí dejarlo, trabajar por cuenta ajena y, bueno, con la idea era crear un nuevo negocio y también me mantuve un tiempo trabajando con una empresa en la que trabajaba como abogada, así que hacía, digamos, las dos cosas al mismo tiempo. ¿Qué sucede? Que en diciembre del año pasado me notificaron que prescindían de mis servicios. Claro, esta situación lo que hace es generar como dos sensaciones al mismo tiempo. Por un lado el alivio, porque yo realmente tenía la idea de dejarlo desde hacía mucho tiempo. Lo que pasa es que, claro, al mismo tiempo también te da miedo, porque dices, bueno, ¿quién va a dejar un trabajo que sabes hacer, en el que te sientes cómoda y que realmente te está dando un dinero? Entonces, tenía como esas dos sensaciones juntas, ¿no? Entonces, la cuestión es, cuando concurren problemas, ¿cómo reaccionamos? Pues normalmente desde la incertidumbre, desde el miedo, desde el no sé cómo resolverlo. Entonces, la idea es que tú puedas anticiparte sobre la base de que los problemas van a existir. Es decir, cada X tiempo vas a tener un problema de tipo personal, profesional, económico, de salud. Entonces, igual que te alimentas de forma adecuada, que haces ejercicio, que duermes suficiente, como una forma de prever problemas de salud, aunque todos sabemos que hay cosas que no están en nuestras manos, lo mismo puedes hacer en tu vida en general. Entonces, ¿de qué se trata? De que tú destierres un poco esa idea tradicional del qué mala suerte tengo. ¿Por qué? Porque cuando dices qué mala suerte tengo, realmente te estás convirtiendo en una víctima. Estás pensando que tú no tienes nada que hacer y que las circunstancias son las que mandan. Como te acabo de comentar, hay cosas en las que es verdad que no podemos influir, pero otras en las que sí. Entonces ahí es donde quiero realmente que pongas el punto. ¿Por qué? Porque luego hay, por ejemplo, refranes que dicen, hay que ver, qué mal me va, parece que me ha mirado un tuerto. Entonces todo esto lo único que hace es quitarte poder y limitarte profundamente. Entonces, te pongo un ejemplo de cómo puedes empezar a prever, porque claro, teniendo en cuenta que los problemas van a existir, solo tienes dos opciones. O esperas a que ocurran, que es cuando realmente entras en pánico porque no sabes cómo resolverlo, o bien te anticipas. Entonces, para la anticipación, te pongo un ejemplo. Imagínate que te compras una casa y lo normal cuando te compras una casa es poner todos los electrodomésticos nuevos. Entonces tú estás en tu casa tan tranquila, un año, 2 años, 3 años y de repente, ups, se rompen al mismo tiempo la lavadora, el lavaplatos, el calentador de agua y entonces dices adiós, ¿y ahora qué hago? Si no tengo dinero para pagar o las reparaciones en caso de que sean posibles o la sustitución. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido aquí? Pues que por tu parte ha habido falta de previsión, no te has anticipado. Entonces, ¿en qué consistiría en este caso concreto la previsión? Bueno, pues en investigar cuánto dura un lavaplatos o una lavadora, cuál es la duración media. Y luego, al mismo tiempo que sabes o que prevés en qué momento pueden ocurrir las cosas, vas guardando una cantidad para hacer frente a algo que sabes que va a pasar. No sabes si va a ser mañana o va a ser dentro de 3 años, pero sabes que va a ocurrir. Entonces, digamos que este es un ejemplo en el que tú puedes ver de forma sencilla cómo anticiparte. En mi caso, te he contado que el año pasado recibí un email diciendo, comunicándome que prescindían de mis servicios. Bueno, la verdad, tampoco era como mucho trauma, teniendo en cuenta que lo que querían era contar con una empresa que tuviera más recursos asignados, pero cobrando lo mismo, con lo cual para mí hubiera sido deficitario, no sé en qué sentido, para otras personas no, pero desde luego mi esquema, el dedicar más recursos a algo que no me genera más ingresos, no tenía demasiado sentido. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que en este caso, cuando a mí me preguntaron meses antes, oye, ¿cuánta gente tienes trabajando contigo? A mí me parecía raro. O sea, yo pregunté, nadie me supo decir, pero ahí había un indicio de que pasaba algo. Pero yo no le quise hacer caso. No le quise hacer caso por que estaba muy ocupada, por desconocimiento, porque en el fondo me daba igual porque yo quería dejarlo y no sabía cómo. Pero la realidad es que había algo que ya me estaba diciendo, cuidado que por aquí pueden pasar cosas diferentes a las que estás acostumbrada. Entonces, lo que hay que hacer es realmente
prestar esa atención, ¿no?, a las cosas que ocurren. Entonces, te voy a hablar de este tema, de la anticipación de los problemas, tanto desde el punto de vista de un trabajador por cuenta ajena como si eres una emprendedora, porque yo sé que me siguen todo tipo de mujeres y quiero que podáis aprender, digamos, las dos. Entonces, en el ejemplo que te estoy contando de mujer que trabaja por cuenta ajena. Aquí, para que puedas profundizar mucho más en el tema, te recomiendo que escuches el episodio 85, en el que Ana Rodríguez nos cuenta su experiencia, porque ella llegó a trabajar conmigo precisamente porque su jefe le dijo: uy, aquí hay cosas que no están funcionando a nivel, pues, de trabajar la autoestima, de cómo asumes las responsabilidades, etcétera, y ella vio peligrar su trabajo. Entonces decidió que era el momento de empezar a trabajar la confianza y nos cuenta cómo cambió en 3 meses y cómo, bueno, pues cómo ahora mismo está en una situación completamente diferente, ¿no? Entonces, te recomiendo que escuches ese episodio y enfocándome precisamente en el ámbito de una persona que trabaja por cuenta ajena. ¿Cómo puedes hacer para anticiparte, digamos, con el objetivo de conservar pues tu trabajo? Que era el caso de Ana, ¿no? Bien, pues lo primero, hacer un análisis y decidir cuáles son mis puntos débiles, cuáles son mis carencias, qué es aquello que yo realmente podría hacer mucho mejor, o sea, trabajando en mí claramente. Entonces, a ella esa falta de confianza pues le impedía asumir responsabilidades, le impedía dar también su mejor versión profesional, porque si al final estás pensando, ella decía, bueno, es que ¿por qué me van a escuchar a mí? Ella es directora de proyectos es bióloga y directora de proyectos en un laboratorio. Entonces decía, me encargan cosas, pero ¿quién soy yo para decirle a nadie lo que tiene que hacer, ¿no? Ella lo contaba y dice, bueno, ahora me atrevo a dar mi opinión, sé que es una más, sé que puedo aportar. Entonces, claro, si tú realmente esto no lo estás haciendo, es importante que empieces a ver cuáles son tus carencias, cuáles son esas partes de ti que podrías trabajar. Al mismo tiempo, es importante que vigiles tus fortalezas. ¿Cómo podría yo mejorar? ¿Qué cosas podría hacer yo mejor? Bueno, pues a lo mejor puedes, como ella, trabajar el liderazgo personal, la autoestima, o puedes decidir estudiar contabilidad porque te va a ayudar a mejorar en tu trabajo, o estudiar inglés. Esto es un poco ideas que le lanzo para que tú pienses en tu trabajo en concreto cómo podrías realmente mejorar. Entonces, a esto añade estar atenta a esos cambios. Es decir, ¿qué puede estar pasando a mi alrededor que a mí ya me deja como mosqueada, que sé que algo está pasando, aunque no sepa exactamente qué? Claro, si yo en el momento en que me ocurre esto de que me empiezan a pedir información, me doy cuenta de que están buscando un cambio, están intentando hacer algo de otra manera y eso, pues me puede dejar fuera. Si yo realmente lo hubiera pensado, hubiera anticipado la situación, hubiera buscado otra fuente de ingresos y no que me quedé de repente, de un mes para otro, sin ese trabajo. Entonces, quiero que esto lo pienses porque realmente se puede prever. Ya te digo que siempre hay detalles. ¿Y qué es lo que ocurre si tú eres una autónoma, si eres una mujer emprendedora? Bueno, pues que tú tienes un servicio, un producto que está funcionando y estás tranquila. Y no estás pensando en el mercado puede cambiar, de repente esto puede no ser necesario o a lo mejor no se convierte en algo prioritario, la gente no tiene dinero para invertir en eso. Piensa en lo que ha sucedido con muchos negocios con la pandemia. Entonces, ¿cómo puedo dar yo más valor a mis clientes? En este caso, te sugiero algo que yo hago frecuentemente y es preguntarles a ellas. O sea, en mi caso, yo trabajo con mujeres. Yo pregunto, ¿qué es lo que necesitáis? Y bueno, pues de esas necesidades surgió, por ejemplo, una mentoría mensual en la que me reúno con varias clientas antiguas, todas han hecho el proceso individual conmigo, todas han llegado a un punto de confianza y de autoestima, pero seguimos necesitando las personas trabajar en nosotros. Entonces, para ellas, el estar en un grupo donde sienten confianza, un espacio que es seguro, donde pueden expresar lo que necesitan, no se sienten juzgadas ni criticadas, pues esta idea surgió de ellas. Y surgió pues porque yo les pregunté. Entonces, realmente, ¿qué es lo que puedes hacer diferente? ¿Qué puedes hacer mejor? Y sobre todo, a lo mejor si estás en un punto en el que estás más arrancando, ¿qué es lo que puedes hacer para que la gente sepa que tú eres esa persona en la que ellos pueden confiar? Pues a lo mejor crear un podcast como este, un canal de YouTube, crear un blog o crear cualquier otro elemento que realmente a ti te permita conectar con la gente. Entonces, lo que yo quiero ahora es que tú te preguntes realmente por dónde vas a empezar. O sea, ¿qué es ese elemento por el que vas a arrancar para empezar a anticiparte a los problemas? Así que nada más por esta semana. Nos vemos, nos escuchamos la semana que viene. ¡Hasta luego!